Hoy vamos a hacer un especial sobre la historia del libro, que es nuestro invitado de honor para este especial. Desde que existen las ciudades, existen las bibliotecas, existen los libros, como tales de diferentes maneras. Desde la época de Sumeria, de Asiria, de Babilonia, existían en tablillas cuneiformes los registros. Las bibliotecas y los registros de los libros son tan importantes que son la memoria, la posibilidad de que se pueda reconocer el saber de una época. Cuentan que Tot le dijo a los faraones que después de haberles dado los números, después de haberles dado el juego de damas, después de haberles dado los juegos de azar, después de haberles dado cualquier cantidad de cosas, les dio los libros para que ampliaran su memoria, para que pudieran fundamentarse en el tiempo y acrecentaran su conocimiento. Entonces, el libro va a tener toda una historia, va a tener una cantidad de viajes, va a tener una cantidad de influencias, va a cambiar realidades, va a ser visible otras, va a ser absolutamente pícaro, va a ser prohibido, va a ser escondido, va a ser conspiratorio, va a ser esclarecedor, va a ser soñar. El libro va a ser una cantidad de cosas. Y sin él, pues tampoco existiría la historia del mundo, porque no hay que de dónde la saca uno, pues de los libros, también la saca de la música, de las historias que la gente cuenta, pero fundamentalmente la lee, está escrita. Hay que darle todos los agradecimientos y hay que contar las historias lindas que los libros traen, porque gracias a ellos tenemos puentes con el pasado, podemos imaginarnos el futuro, podemos crear nuestra propia imaginación al leer Los Solitarios. Gracias a ellos existe un mundo totalmente maravilloso al que tenemos acceso. Entonces, al principio eran tablillas del tamaño de una mano, tablillas que se pudieran manejar fácilmente porque pues es para llevar contabilidades y es para llevar historias. Entonces eran con punzones que se escribían las tablillas cuneiformes en los tiempos de Babilonia, de Asiria, de Caldea, del mundo persa. Ahora, el contenido de estas tablillas se iría a descifrar mucho tiempo después en lo que llaman el siglo XIX. Entonces no se conocería durante mucho tiempo, pero estaban las tablillas y sus significados. Después empezaron a hacerse los papiros. Cuando Tot le dio a los faraones el poder de los libros, ellos empezaron a hacer papiros, y los papiros eran rollos que se sacaban de la fibra vegetal de la planta del papiro, pero los papiros eran quebradizos, y cuando se estaban acumulando los grandes papiros, hubo una época en que los Ptolomeos dijeron que ellos no iban a prestarle papiros a nadie. Entonces hubo un tiempo en que no prestaron los papiros. Entonces un rey de otra ciudad, como no podía tener papiros, pues digamos el papiro como tal era monopolio. Entonces dijo, como no puedo tener papiros, pues entonces yo me la voy a inventar de otra manera. El tipo se llamaba Pérgamo, y para inventársela de otra manera, pues hizo el pergamino, que fundamentalmente consistía en coger la piel de un animal y secarla y escribir sobre ella. El pergamino era mucho más flexible porque el papiro es quebradizo. Entonces se hizo muchísimo más flexible y se pudo acumular. Ese ya se podía llegar a empastar. Entonces, al principio están los rollos, ¿sí? Y los rollos usted tiene que desenrollarlos para verlos. Una de las grandes paradojas del libro es que los rollos van a ser, que en un momento dado eran incómodos y por eso se tuvieron que empastar y volverse códices, que es exactamente lo que se va a hacer con los pergaminos, ponerles carátulas, tapas, para hacer los códices. Esos rollos eran incómodos porque eran difíciles de manejar. Durante mucho tiempo se usaron, pero eran difíciles de manejar. Cuando usted lee en las pantallas de computador, vuelve a la época de los rollos, porque los rollos tiene que desenrollar, con el mouse tiene que desenrollar. Entonces los libros tienen la ventaja como objeto, van a tener la ventaja de que son absolutamente personales. Usted se los puede llevar, usted se puede dormir con ellos, leyendo se puede dormir, son personales e intransferibles, así de su propia intimidad. Pero para llegar allá, el viaje es largo, porque entonces empiezan a hacer los códices, que ya son las tapas de los pergaminos con tapas. Ahora, esos libros, las letras de esos libros eran letras de mano. Entonces, la gente que escribía los libros y que los transcribía eran los copistas.
y los copistas durante mucho tiempo van a ser aquellos que, a través de los cuales se puede transmitir el conocimiento. Entonces, una vez en la biblioteca de Alejandría, que se calcula que había más de 500.000, hay unos que hablan de 700.000 volúmenes, porque cada barco que entraba en el puerto de Alejandría tenía que bajar los libros que contuviera, los rollos, y esos rollos eran copiados y devueltos al barco. Entonces, de esa manera, se aseguraban que tuvieran todo el saber del mundo antiguo. La idea de la biblioteca era la idea del ordenador del universo. Entonces, ahí había, algunos dicen que más de 500.000 de volúmenes, otros dicen que más de 700.000. Y había un personaje que se llamaba Calímaco de Cirene, que al ver, porque una época en que se les escribían todo y no sabían cómo clasificarlo, no sabían qué hacer con eso. Entonces el tipo se inventó una cosa que se llamaba Pinacoi, que es un catálogo para poder, y se inventó la manera de hacerlo en orden alfabético, pues como para ponerlo de alguna forma, y se inventó la forma de clasificar, porque si no usted no puede entrar a las bibliotecas. Y después de eso, cuando ya empezaron a existir los códices, es decir, los libros como tales, esos libros se tenían que acomodar en anaqueles, se tenían que acomodar en estanterías. Esas estanterías, esas tablas, van a tener el tamaño que tienen los libros, porque es para acomodarlas ahí. Esas estanterías, ese lugar donde usted va a acomodar los libros es lo que se llama la biblioteca, en el sentido estricto de la palabra. Eso es una biblioteca. Entonces empiezan a tener los libros. Ahora, cuando los libros son muy grandotes, pues eran muy difíciles de manejar. Entonces hacían copias pequeñas para que se pudiera manejar, que eran las ediciones rústicas, los copiaban en partes pequeñitas. Y paralelamente al libro va surgiendo la lectura. Entonces al principio las lecturas eran en voz alta, las lecturas eran religiosas, había libros tan grandes que tenían rodillos para poderse mover, libros con cubiertas de nácar, con cubiertas de metales y todo eso, porque eran libros que se leían en voz alta. Cuando empieza a aparecer la lectura individual, es decir, cuando usted lee solito, lo que usted lee solamente usted lo sabe. Ahí empieza a aparecer la intimidad, y en la intimidad empieza a aparecer usted solito con el libro. Ahí empieza a existir la libertad mental frente al texto, porque lo que usted está leyendo solo usted lo sabe, y lo que usted opina de lo que está leyendo es asunto suyo. Empieza a existir la privacidad en los textos, y en la medida en que empieza a existir la intimidad, empieza a existir también la posibilidad de cuestionar los órdenes históricos, de pensar como usted quiera acerca de lo que usted quiera. Entonces los libros también durante mucho tiempo y muchas circunstancias de la vida van a ser peligrosos y prohibidos, porque en los libros está la capacidad que tienen las personas de formarse su propio criterio acerca de la vida. Entonces van apareciendo los libros. En la antigüedad pues había cualquier cantidad de libros. No le digo que había 700.000 volúmenes en la biblioteca de Alejandría, pero luego, después va a ser destruida la biblioteca de la Alejandría, y después, cuando ya termina lo que se llama la antigüedad, cuando se disuelve el mundo del Imperio Romano, cuando ya viene la época en que todo ese conocimiento de la Edad Media, digamos, todo el conocimiento de la antigüedad en Occidente, en Oriente no, en Occidente se va a ver interrumpido por un cataclismo que es el hundimiento del Imperio Romano. Cuando se hunde el Imperio Romano, todo ese conocimiento, al final, en la última etapa del imperio, fue quedando poco a poco en manos de los sacerdotes cristianos, a medida que se fue cristianizando el Imperio Romano. Y en el momento en que se hunde el imperio, en que bajan todos los pueblos bárbaros y que esto se vuelve un despelote, esos monjes que se habían quedado con todo este conocimiento, lo van a encerrar en las abadías. Entonces todo el conocimiento del mundo medieval va a estar en las abadías, y en el sitio donde se va a preservar con mayor importancia va a ser en Irlanda, porque como Irlanda va a quedar mucho tiempo aislada, porque los ingleses cuando los romanos van a invadir la Bretaña, van a quedarse 200 años y van a crear una muralla donde está empezando Escocia, en la Caledonia, en los bosques. De la muralla de Adriano para arriba,
es el mundo celta, ahí no se van a meter los romanos. En ese mundo celta va a quedar Escocia y va a quedar Irlanda. Irlanda va a recibir su propio cristianismo a través de San Patricio, y en las épocas de los grandes cataclismos, muchos de los volúmenes del saber de la antigüedad están tranquilitos en Irlanda, porque precisamente ese mismo aislamiento que la había hecho no formar parte del Imperio Romano como tal, la salvaba de los cataclismos que estaba sufriendo el Imperio Romano. Entonces allá estaban los irlandeses frescos, preservando para la memoria de los tiempos las maravillas que había conocido en la antigüedad. Los irlandeses, a los monasterios irlandeses debemos que se haya preservado una gran cantidad de conocimiento que en la Europa occidental no se podía, digamos, en la Europa cristiana que estaba bajo el manto del Imperio Romano no se podía conservar mucho de eso porque se vino una oleada de pueblos y de cataclismos y de movilizaciones que hacían muy difícil preservar todo ese saber. Entonces ese saber se atomiza, ese saber se dispersa y queda encerrado en las abadías y se vuelve secreto. Y como no lo transcribían los copistas, entonces ahí solamente lo conocía el que lo copiaba. Se pierde la memoria de toda esa lectura colectiva que se alcanzó a dar en la antigüedad. Entonces muy poca gente sabía leer. Entonces como muy poca gente sabía leer, entonces ese conocimiento se fue volviendo secreto. Como la Edad Media se va a volver absolutamente cristiana, entonces los textos originales de los griegos no van a poderse leer como eran y como estaban escritos, sino solamente a través de la versión cristiana, porque solo en las abadías se podían conocer y solo a través de la mirada cristiana se podían entender, porque la mirada de un mundo que ellos llamaban pagano no iba a ser permitida. Entonces los libros a veces tienen unas mediaciones poderosas entre lo que está escrito y quién lo cuenta, cómo lo cuenta y a quiénes se los cuenta. Entonces en ese momento van a estar totalmente encerrados, revestidos de toda clase de misterios, porque están en lo profundo de los abadías en Occidente. Mientras tanto, en Oriente, en el mundo árabe, hay unas bibliotecas tremendas. Y en el mundo árabe uno de los califas va a soñar que un hombre de ojos claros le hablaba y le conversaba y le decía maravillas, y cuando se despertó cayó en cuenta que ese tipo era Aristóteles y mandó a todo el mundo a traer todos los textos que hubiera de Aristóteles y a transcribirlos al árabe. Y fue gracias al árabe que el mundo cristiano vino a conocer a Aristóteles mucho tiempo después en las cruzadas. En las cruzadas llegaron las traducciones de Aristóteles por la vía del califato de Córdoba, y allá fue donde Maimónides y Averroes, sobre todo Averroes de los pueblos árabes, tradujo a Aristóteles al latín, y así pues es que se vino a conocer, a volver a conocer en Occidente. Entonces en el mundo árabe hay unas bibliotecas impresionantes, las grandes bibliotecas están en Bagdad, donde había más de 40 bibliotecas, están en las universidades, ese mundo intelectual va a florecer en Bizancio, va a florecer en Bagdad, va a florecer en el mundo del Islam, y en el mundo cristiano de Oriente, donde Bizancio va a preservar toda ese conocimiento de manera directa, manteniendo los lazos con la antigüedad, pero en la Europa occidental no, por el despelote. Entonces con ese despelote que se arma en la Europa occidental, van a quedar los libros en poquísimas manos, con unas interpretaciones muy fuertes de por medio. Es en ese momento, cuando estas cosas estaban pasando, que en una oscura abadía de una parte de Italia va a llegar un personaje llamado, porque hay una serie de asesinatos en la abadía,
Entonces va a ir a ver los asesinatos que se están produciendo en la abadía. William de Baskerville va con Atzo y le preguntan qué está pasando y empieza la investigación, una investigación que se hace a nivel policíaco, utilizando el método deductivo, mirando las situaciones en las cuales cada uno de los diferentes monjes que han aparecido asesinados lo fue, y todos tienen una huella de tinta de una huella en la mano y en los labios. Tienen una mancha negra en los dedos y en los labios, y todos sabían griego. Y al final, además, en el momento en que se están dando las peleas entre los franciscanos por los votos de pobreza y lo que llaman los conventuales y los espirituales, los que creían que la iglesia sí debía tener riquezas materiales y los que sostenían que no. Entonces los que sostenían que no eran los franciscanos y los que sostenían que sí eran la iglesia que en ese momento estaba en las instituciones, y los franciscanos eran apoyados por el emperador. Era una situación muy compleja. En un debate filosófico profundo, en una situación muy compleja, entre diferentes fuerzas que se están dando, empiezan los asesinatos en la abadía. Esto es El nombre de la rosa, de Umberto Eco, y es toda una novela, digamos, es como una novela de misterio alrededor de un texto que resulta siendo la razón última de todos los asesinatos. Entonces, la razón última de todos los asesinatos es porque hay un libro que proteger. Ese libro que se debe proteger a toda costa es la razón por la cual han ido matando a cada uno de los copistas, de los que a mano pasaban los textos. Esos copistas eran diferentes clérigos que todos hablaban griego. El libro que se quiere proteger, y la manera como morían era porque al pasar las páginas, el extremo de la página estaba infectado con un veneno, con un tóxico. Entonces, en el momento en que usted pasaba la página y pasaba la lengua con el dedo, usted se pasa por el dedo y por la lengua, y ahí está transmitiendo un veneno que habían esparcido lentamente en el libro. Entonces así era que los mataban. ¿Para qué era que los mataban? Para protegerlos de una cosa que era lo que no se podía permitir. Entonces se habla de un texto original de Aristóteles que no había sido tomado. Cuando llegan los textos de Aristóteles y empiezan a conocerse, solamente aquello que conviene a la doctrina cristiana se va a conocer, y lo mismo con Platón, y lo que no, no. Entonces ahí hay un texto que parece ser que no le conviene a nadie y que lo protegen en las épocas de donde había llegado Bernardo Guío, el inquisidor y todo. El texto es La risa de Aristóteles. Se especula de un texto de la risa porque si Aristóteles eleva la risa a categoría filosófica, si le da el mismo estatus que a la poética, que a la ética o que al conocimiento, valida la risa, y resulta que en la risa está la manera de perder el miedo, está la manera de satirizar al otro, y cuando usted le pierde el miedo al otro, cuando le puede mamar gallo, cuando se puede reír de lo que dice, puede empezar a cuestionar su autoridad, puede empezar a cambiar el orden de las cosas. Y eso era lo que no se podía permitir en lo más profundo del medioevo y en los tiempos donde estaba llegando Bernardo Guío, el gran inquisidor, porque precisamente era a través del terror y del control del conocimiento como se ejercían poderosos y profundos formas de control social en el medioevo. Entonces, ese libro de Aristóteles daba un pie filosófico para cuestionar el terror al que estaba sometido todo el mundo en la época en que todos estaban siendo acusados de herejes por la más mínima crítica, por el más mínimo cuestionamiento, y la crítica más brava que se podía hacer y la forma más punzante como se puede cuestionar un orden es a través del humor. Por eso la risa de Aristóteles era el peligro máximo en una época en que se quería imponer el terror físico, espiritual e intelectual a través del miedo y de una sola interpretación. Por eso, mucho más adelante, cuando va a haber un personaje, ya finalizando toda esta época, en 1494, terminando ya la Edad Media, Aldo Manuzio el Viejo va a hacer una cosa fantástica,
va a copiar los textos originales de los clásicos. Los va a copiar para que la gente lo lea sin intermediarios, en la lengua original, para que logren los lectores conversar libremente con tan gloriosos difuntos. Cuando el tipo hace esto, libera de las prisiones y los escondrijos al mundo de la antigüedad y lo deja ahí para que el lector lo interprete, lo conozca y haga con él lo que quiera. Entonces, después de que Aldo Manuncio copió los textos originales de la antigüedad, con ese hecho, suprimió todo el nivel de censura, interpretación y escondrijo que habían tenido todos estos textos y la razón por la cual se habían dado todos los asesinatos en la abadía del Nombre de la Rosa y la razón por la cual los textos estaban rodeados de misterio y la gente pudo leer directamente lo que los clásicos escribieron sin la versión de los cristianos. Ahí ya está anunciando el mundo del Renacimiento. Ahí la idea de los libros no es que se guarden, no es que se desconozcan y estén ocultos, sino que se difundan y los conozca todo el mundo y puede hacer de ellos lo que quieran. Él es el que levanta el misterio de la censura de todo el mundo y de la dispersión de todo el mundo. Entonces, por eso, del mundo de la antigüedad, por eso cuando él muere, los amigos van y ponen sobre la tumba los volúmenes de los libros que él había copiado, como un homenaje al hombre que había devuelto para Occidente la antigüedad en su forma original. Ahora, por supuesto, el propio de los propios, el tremendo en Occidente, porque no hay nada que se nos haya ocurrido que no se les haya ocurrido a los chinos primero. El propio de los propios, el tremendo, pues va a ser Gutenberg, porque es que cuando aparece Gutenberg y se inventa la imprenta, se la inventa para Occidente. Los chinos ya la conocían, los chinos conocieron el papel, el alfabeto, pues el alfabeto con el ideograma como ellos lo tienen. Bueno, los chinos inventaron el mundo, pero como eran tan discretos y no le contaban a nadie, entonces Occidente se lo volvió y se lo inventó. Y entonces eso lo puso en páginas grandes, así le dio pues toda la boleta. Los chinos ya se la habían inventado, pero para Occidente, el propio de los propios es Gutenberg. Y Gutenberg va a producir la imprenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la imprenta? Que cuando llega la imprenta, usted ya no tiene que copiar a mano un ejemplar único, que si se pierde, es irreemplazable y cuyo conocimiento puede desaparecer con la desaparición de ese ejemplar único. Como diría más adelante Ray Bradbury en El País de las Brujas, que si se quemaba el último libro de las brujas, desaparecería el mundo de las brujas, porque estaba consignado en ese último libro que contaba la historia de ellas. Entonces, con la imprenta, muchas personas pueden leer un mismo libro, porque va a haber muchas copias y ya no está pasado a mano, ya no está escondido en las abadías, ya empieza a salir para que la gente la conozca. Entonces por eso había una caricatura con los 500 años que decía Cristóbal Colón: yo descubrí América, y Gutenberg sí, pero sin mí nadie lo sabría. No es que si yo no cuento el cuento, ¿cómo van a saber? Entonces a través de eso se va dando el conocimiento de las cosas. Y más adelante, la gente de la Ilustración va a decir: mire, para poder desarrollarnos como sociedad hay que tener conocimiento, hay que tener libertad, hay que tener un desarrollo intelectual importante. Y para poder tener la libertad, la gente de la Ilustración crea las ideas que van a mover el mundo hasta llegar a la Revolución Francesa. Entonces, ellos parten de la base de que usted es libre en la medida en que usted tiene derechos, porque son los que van a formular los derechos del hombre, los que van a formular el concepto de la libertad en el pensamiento, en la política, en lo jurídico. Entonces ellos dicen: mire, todas sus carretas usted no lo puede comprender si no tiene contenido. El contenido de la libertad está en el conocimiento. Si usted sabe, puede entender de qué le están hablando. Así que entre más gente sepa,
pues más personas tienen acceso al contenido de la libertad que estamos intentando. Esto es en la época del absolutismo, cuando el rey mandaba sobre todo, dicen, no momentico, aquí es que vamos a cambiarle este caminado, vamos a hacer que la gente sea consciente de su propia libertad, y la conciencia de la propia libertad la van a dar los libros, el conocimiento. Entonces, vamos a hacer un libro que contenga todo el saber humano. Y ese libro que contenga todo el saber humano, todo lo que no sabemos hasta ahora, esa idea universal de los ordenadores, se va a llamar la enciclopedia. Y para eso hacen la enciclopedia, para que todo el mundo tenga acceso a ella. Y empiezan a leer, mucha gente empieza a leer. El momento en que Lutero había traducido Martín Lutero había traducido la Biblia al alemán, que ya no eran las lenguas del latín, porque es que el latín era la lengua culta, pero las lenguas vernáculas, es decir, la lengua en la que hablaba todo el mundo, en esa no escribían. Cuando él escribe la Biblia, la gente en el alemán la traduce. Cuando la traduce al alemán, entonces la gente empieza a poder leer en sus propios idiomas. Entonces, si usted ve que la gente puede leer en sus propios idiomas, que la imprenta lo hace posible y que la ilustración le da a la gente la posibilidad de que a través de los libros se entienda el contenido de la libertad, se van desarrollando y empiezan a viajar el mundo de las ideas y se van haciendo más poderosas. Entonces van llegando todas las épocas de los libros, y los libros empiezan a transformar la realidad y los conocimientos. Cuando empezaron los libros de Charles Dickens, cuando Charles Dickens escribió todos los libros sobre la infancia, sobre la tristeza de la infancia, esos libros causaron tal impacto en Inglaterra que las primeras leyes de protección de la infancia se hicieron a partir de los escritos de Dickens sobre Oliver Twist y sus historias con David Copperfield. Esos libros se escribían por folletines. Esos folletines llegaban por entregas a los puertos de Boston. Como Dickens estaba en Inglaterra, llegaban hasta Boston, y la gente se agolpaba en cantidades esperando que llegara la continuación de los libros de Dickens. Con los libros de Dickens, con el cuento de Navidad, eso dio muchas posibilidades, junto con el arbolito que había traído el rey de Hanover, del príncipe Alberto cuando se casó con Victoria, reavivan el espíritu de la Navidad. Los libros empiezan a transformar las cosas. Después de que Víctor Hugo escribió el jorobado de Notre Dame, la iglesia de Notre Dame estaba caída y nadie le había vuelto a parar bolas. A partir del éxito de la novela, empieza una partida del ayuntamiento para reconstruirla, para restaurarla. La reconstruyeron y la restauraron y se convirtió en el símbolo de París. Esa imagen del jorobado colgado del campanario, sumido en la tragedia entre la solidaridad y la tristeza, le dio la posibilidad de la nueva vida a la catedral a partir de la novela. En Cuba se estaban haciendo, en esa época eran las épocas de las tabacaleras. A finales del siglo XIX enrollaban los tabacos, y ese era un oficio monótono. Entonces empezaron a crearse cooperativas para enrollar los tabacos, y empezaron a leer periódicos y libros, y le pagaban a alguien para que leyera mientras los otros trabajaban de su propio bolsillo. Eran los clubes de lectura. Le pagaban a alguien para que leyera. Y resulta que una vez se enamoraron tanto y se apasionaron tanto del conde de Montecristo, que le escribieron a Alejandro Dumas poco antes de que muriera para pedirle permiso para ponerle ese nombre a uno de sus cigarros. Ese es el origen de los cigarros de Montecristo, porque la pasión por todo el espíritu de lo que estaba pasando en la novela los hizo llevar a bautizarlos de esa forma. Y los libros empiezan a viajar y empiezan a transformar las realidades, y van a atravesar toda clase de cosas. También en el siglo XIX, los libros no solamente los han leído los que ven, los han leído los que no ven. En el siglo XIX, cuando se estaban dando todos los elementos para descubrir la antigüedad, cuando se descifraron las escrituras cuneiformes, cuando se descifraron las tablillas, cuando se encontró el mundo maya, cuando se encontró todo eso, es la fiebre arqueológica del siglo XIX que la desata Chileman yendo a buscar Troya. Cuando están en todo eso, hay un momento en que hay un texto que había estado en las bibliotecas durante muchísimo tiempo, porque a veces los libros van y se hacen ver. Entonces, han estado muy ocultos durante mucho tiempo. En 1863, en la Biblioteca de Madrid, Charles de Brassier encontró un librito que se llamaba Relación de las cosas de Yucatán, de Diego de Landa. Y entonces, con eso,
empieza a descubrir, ese libro ya estaba ahí hacía 300 años y nadie le da para bolas, este tipo lo encuentra y con eso, ahí está la clave para descifrar los códices mayas. Entonces, los libros se hacen ver en un momento dado. Y al otro lado, en una universidad, había un hombre ciego, y al tipo le leían y le leían y le leían. Y de pronto, y le están contando, le están leyendo lo de Diego de Landa, y le están contando otras cosas, y de pronto el tipo dice, momentico, vuelvan a leer ese pedazo. Le están describiendo la pirámide de Teotihuacán, y el tipo dice, ahí hay una cosa que hace falta. Ahí hay otra pirámide, en esa narración hay otra pirámide. El tipo que es ciego, William Prescott, logra imaginar desde su ceguera una tercera pirámide y descubren el mundo tolteca, y el mundo tolteca es la base de lo que van a ser los pueblos aztecas, y él lo llega a ver a partir de las lecturas que le están haciendo. Entonces la gente, o sea, completamente ciego, cuando los arqueólogos van allá estaba, donde el tipo la había imaginado en el momento en que se la leyeron. Entonces, estos lectores ciegos también han dado las luces a los libros de las maneras más impresionantes. El más famoso de todos, el más hermoso de todos, uno de los más queridos, Jorge Luis Borges, quien era capaz de imaginar universos mentales, que había imaginado una biblioteca que tuviera el tamaño del universo, ordenadores del universo, le decían a los bibliotecólogos también, y que tuviera tantas versiones sobre las diferentes versiones, que tuviera tantos libros acerca de los libros, tanta crítica acerca de las críticas, tantos apócrifos acerca de los apócrifos, que fuera como una biblioteca circular que se leyera a sí misma y se interpretara a sí misma, y esa era una de sus grandes elucubraciones. Este personaje, Jorge Luis Borges, va a ser nombrado director general de la Biblioteca de Buenos Aires en el momento en que queda ciego. Así es, cuando se está quedando ciego es cuando lo nombran director, y él recuerda a través de los pasadizos de la biblioteca a otro gran director que la biblioteca había tenido, que también había sido ciego, y empieza a escribirle a esa realidad, y empieza a escribirle a ese otro que había estado antes, y no sabe si es él o ese otro el que está escribiendo esos versos al hecho de ser ciego en una biblioteca, y le queda una cosa del otro mundo que se llama el poema de los dones, que dice: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que sólo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed, narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines, yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega, enciclopedias, atlas, el oriente, el occidente, siglos, dinastías, va contando todas las historias, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente, lento en mi sombra, la penumbra hueca, exploro con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías suelo sentir un vago horror sagrado, que soy yo, el otro, el muerto, que había dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema? ¿De un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra, si es ser indeviso y es un anatema? Crossack, que era el nombre del de la biblioteca, o Borges, miro este querido mundo que se deforma, que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Y así cuenta este hombre la paradoja, que le den al mismo tiempo los libros y la noche. Entonces, el libro va recorriendo unos caminos absolutamente increíbles y es capaz de transformar las cosas de una manera que nadie se lo imagina. Entonces los libros van evolucionando, va evolucionando la imprenta, empiezan a crearse las ediciones rústicas y empiezan a transformar cosas. Hacia la década de los años 20, D.H. Lawrence escribió un libro que trataba de un amor apasionado entre una lady casada con un hombre paralítico
y un guardabosques. Los amores entre clases sociales en Inglaterra son muy complicados, eran muy complicados en esa época, y mucho más si la mujer era casada. Esa pasión, descrita con semejante ardor, apenas terminando la era victoriana que era tan complicada, va a ser arrestado. El libro se llama El amante de Lady Chatterley, y lo van a detener al libro el libro encarceladito. Lo van a detener declarado por obscenidad desde la década de los 20 hasta la década de los 60. En la década de los 60 es cuando le levantan la prohibición y la acusación de obscenidad al amante de Lady Chatterley. Va a salir en las ediciones de bolsillo, van a vender 200.000 ejemplares en una semana, y a partir de la influencia de la lectura del amante de Lady Chatterley, con muchos otros vientos de cambio que se estaban dando en la época, estalla en Inglaterra la revolución sexual. Y empieza a darse toda una liberación que va a desmontar el puritanismo de la era victoriana para dar paso al tiempo de los Beatles, de los Rolling Stones, de la píldora anticonceptiva, de los hippies. Todo el clima cósmico que van a producir los 60 tiene en Inglaterra la entrada del amante de Lady Chatterley a los libros de bolsillo. Y los libros de bolsillo también los libros en Inglaterra se van a volver las ediciones rústicas se van a volver populares con el ferrocarril, porque resulta que la gente se hace en unos viajes larguísimos, entonces necesita alguien con quien conversar, y eran los libros. Pero las ediciones rústicas eran bastante malucas, entonces un hombre las hizo hermosas, les puso un pingüinito y las volvió pingüi, las ediciones baratas de bolsillo. Y ya cuando creíamos que el libro nos lo había dicho todo, Tolkien sacó de la antigüedad el mundo de las mitologías para El Señor de los Anillos. Y cuando ya creíamos que los computadores habían acabado con los libros, y cuando ya creíamos que el tiempo de los libros había quedado atrás, J.K. Rowling nos trae a Harry Potter, y Harry Potter apaga los juegos de video para encender la magia de la escuela de Hogwarts, y desata una fiebre en una generación entera que va a conocer la magia desde el sofá, o desde la cama, o desde el tapete, o desde el piso, en el mundo de Harry Potter. Y después de Harry Potter viene Crepúsculo, y estas historias de vampiros contemporáneos que desatan un frenesí romántico de amores imposibles entre humanas y vampiros, que por respeto y adoración no las absorben para poderlas tener como un recuerdo en la imaginación o como una presencia cercana e indispensable. Ahora, después de todo esto, los libros nos siguen anticipando los futuros de la manera más increíble. Julio Verne se imaginó la llegada del hombre a la luna, los submarinos, el Nautilus. Hoy vivimos en el mundo que Julio Verne soñó cuando aparecía el más disparatado en todas sus imaginaciones. Los libros son capaces de entender realidades mucho antes de que ellas se hayan hecho visibles para la cultura, y por eso siempre son los grandes compañeros. Ahora surge un nuevo reto, no para la lectura, sino para el libro como objeto, y es el iBook. Ya con la invención del iBook, con un pequeño computador de bolsillo, que se puede cargar a todas partes como los libros, que se puede agrandar de letras, no tiene que leerse con una misma letra, que puede entrar y salir de diferentes páginas, que puede revisar bibliotecas enteras, que puede contener miles de volúmenes. Se da el reto de si existirán las bibliotecas como tal, si sobrevivirán al iBook las bibliotecas como tal. La lectura como tal no se ve amenazada por este invento, porque simplemente es otra forma de portar un contenido. Eso, digamos, es otra manera. No, o sea, la imaginación, la magia de todo lo que los libros contienen sigue existiendo en el iPod. El tema de las carátulas, la belleza, la precisión, la magia de una maravillosa impresión y todo esa facilidad táctil y romántica que tiene un libro, sí queda en un momento de peligro. Pero siempre que se han dado las revoluciones tecnológicas, existe también el temor de si acaban con el mundo como el mundo era antes.
que si el iBook acabará con las bibliotecas, no lo podemos saber a ciencia cierta, porque es un invento que hasta ahora está empezando a aparecer en la sociedad. Pero las bibliotecas, como objetos, han contenido el saber de la humanidad durante milenios, y es en ellas donde se mantienen, más allá de que se borre un programa de computador, que haya un cambio de luz, que se desconfigure un programa. Las bibliotecas son eternas. Las bibliotecas están ahí siempre, y siempre se puede acudir a ellas más allá de las contingencias que puedan existir en los sistemas. Entonces, estamos a las puertas de un mundo nuevo para el libro. Eso significa que estamos en un interrogante, porque hasta ahora está empezando a ocurrir entre nosotros. Hay que darle tiempo al iBook, a las bibliotecas, a las nuevas generaciones, porque la memoria como tal se preserva, que es lo fundamental. La memoria es el libro es la memoria, y sin la memoria nosotros no tenemos ningún recuerdo del pasado. Eso no está en peligro. Lo que está en peligro es el objeto mismo, o por lo menos no en peligro, sino en trance de transformación. Porque, por ejemplo, cuando aparecieron los CDs, los acetatos habían desaparecido del mercado de la manera más radical y se habían convertido en un arcaísmo. Hoy por hoy, los grupos, en su momento estelar, hacen de nuevo los acetatos se volvieron objetos de arte, objetos de impresión, objetos de maravilla, objetos de colección, y tienen un nuevo aliento. Uno no sabe qué puede pasar cuando hay un salto tecnológico, porque precisamente la característica de un salto tecnológico es centrarnos en una posibilidad de futuro. El iBook es una posibilidad de futuro, pero el libro como tal es eterno en todas sus formas, en los códices, en los pergaminos, en los papiros, en las tablillas, en todas las diferentes maneras en que los libros se han puesto. Siguen siendo absolutamente importantes y hay que cuidarlos, porque también hay épocas de prohibiciones. Como nunca estamos exentos de totalitarismos, como esa lección no nos las hemos aprendido, los que nos protegen de los totalitarismos son los libros. Los que nos protegen de la manipulación de las informaciones son los libros, porque son las historias, y es la historia misma la que nos permite remitirnos a un mundo anterior al que nos describen de manera inmediata. El remedio para una inmediatez que no resulta comprensible por lo evidente es el libro que le cuenta a usted de cuál es el principio de la película, de dónde es que viene eso que se está viviendo. Todas las historias que hoy nos acuden están escritas en alguna parte. Alguien alguna vez las dijo. Y los libros tienen absolutamente poderes mágicos, porque transforman el pensamiento. En Sudáfrica, cuando los días más oscuros del apartheid fueron el pensamiento de Steve Biko, el que empezó a contar que había otra manera de entender el mundo. Los libros siempre muestran alternativas a un presente que en un momento puede parecer agobiante, y ahí radica su importancia, porque siempre nos están refiriendo a la historia y al origen del tiempo, o al futuro y a la posibilidad, a la manera como los libros señalaron los totalitarismos antes de que se vivieran de la forma como se vivieron, la forma como después de la caída de la Unión Soviética durante el Glasnost hubo que revisar toda la literatura, toda la literatura, porque había una cantidad de literatura prohibida que no se había conocido y que ahora se volvía la desclasificación de archivos en forma de libros que nos completa las historias de la Segunda Guerra Mundial desde el lado soviético, donde nunca la tuvimos. Todo esto se conoce a través de los libros. Una parte fundamental de nuestra presencia en el mundo y en la cultura se da a través de los libros, y el secreto personal de ser leídos solamente por nosotros, de la libertad mental que producen, de la capacidad para llevarnos a los lugares más distantes, para hacernos imaginar los universos más increíbles, sigue siendo una de las invenciones más afortunadas y maravillosas que ha hecho la especie humana. Por eso, porque el libro siempre nos da horizontes,
nos permite entendernos, hacer viajes interiores, hacer viajes a la luna, concebir formas que todavía no están en la realidad, pero ya están escritas. Por eso, porque sin el libro, la historia del mundo no sería posible, porque todas estas narraciones son parte de la escritura de la memoria de la humanidad a través de todos los pueblos y de los tiempos que nosotros transformamos en un relato oral. Pero esos relatos se nutren de los libros, de la memoria colectiva, de las bibliotecas, de los anaqueles, de las hermosas ediciones, de los libros leídos en diferentes épocas de la vida, de las historias soñadas a través de los libros, de la poesía que conmovió el alma. Es la materia prima de todo nuestro trabajo. Por eso siempre y en todo momento hay que hacerle un homenaje al libro, porque es la matriz y la materia prima de nuestra memoria, de nuestros sueños, de nuestras fantasías y del programa de la historia del mundo. Por eso era nuestro invitado y siempre lo traemos para agradecerle que nos haga posible el conocimiento de todas las formas en que los pueblos se sueñan, se reconocen, se recuerdan, se aman, se relacionan, se odian y se vuelven a encontrar en todos los diferentes vaivenes de la historia que llega hasta nosotros a través del libro. Entonces, desde los espacios de las bibliotecas, de los anaqueles, de los papiros, de los libros prohibidos, de los libros encarcelados, de los poemas ocultos, de los manuscritos que nos revelan tiempos, de las imágenes que llegarán al futuro a través de la magia de la palabra, y de todo el recorrido de la saga de la humanidad, escrito en los libros, en la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. Aseguraban que tuvieran todo el saber del mundo antiguo. La idea de la biblioteca era la idea del ordenador del universo. Entonces ahí había, algunos dicen que más de 500,000 de volúmenes, otros dicen que más de 700,000. Y había un personaje que se llamaba Calímaco de Cirene, que al ver, porque una época en que se les escribían todo y no sabían cómo clasificarlo, no sabían qué hacer con eso. Entonces el tipo se inventó una cosa que se llamaba Pinacoi, que es un catálogo para poder, y se inventó la manera de hacerlo en orden alfabético, pues como para ponerlo de alguna forma, y se inventó la forma de clasificar, porque si no usted no puede entrar a las bibliotecas. Y después de eso, cuando ya empezaban a existir los códices, es decir, los libros como tales, esos libros se tenían que acomodar en anaqueles, se tenían que acomodar en estanterías. Esas estanterías, esas tablas, van a tener el tamaño que tienen los libros, porque es para acomodarlas ahí. Esas estanterías, ese lugar donde usted va a acomodar los libros es lo que se llama la biblioteca, en el sentido estricto de la palabra. Eso es una biblioteca. Entonces empiezan a tener los libros. Ahora, cuando los libros son muy grandotes, pues eran muy difíciles de manejar. Entonces hacían copias pequeñas para que se pudiera manejar, que eran las ediciones rústicas, los copiaban en partes pequeñitas. Esos rollos eran incómodos porque eran difíciles de manejar. Durante mucho tiempo se usaron, pero eran difíciles de manejar. Cuando usted lee en las pantallas de computador, vuelve a la época de los rollos, porque los rollos tiene que desenrollar con el mouse, tiene que desenrollar. Entonces los libros tienen la ventaja como objeto, van a tener la ventaja de que son absolutamente personales. Usted se los puede llevar, usted se puede dormir con ellos, leyendo se puede dormir, son personales e intransferibles, así de su propia intimidad. Pero para llegar allá, el viaje es largo, porque entonces empiezan a hacer los códices, que ya son las tapas de los pergaminos con tapas. Ahora, esos libros, las letras de esos libros eran letras de mano. Entonces, la gente que escribía los libros y que los transcribía eran los copistas. Y los copistas durante mucho tiempo van a ser aquellos a través de los cuales se puede transmitir el conocimiento. Entonces, una vez en la biblioteca de Alejandría, que se calcula que había más de 500,000, hay unos que hablan de 700,000 volúmenes, porque cada barco que entraba en el puerto de Alejandría tenía que bajar los libros que contuviera, los rollos, y esos rollos eran copiados y devueltos al barco. Entonces, de esa manera Hoy vamos a hacer un especial sobre la historia del libro, que es nuestro invitado de honor para este especial. Desde que existen las ciudades, existen las bibliotecas.
existen los libros, como tales de diferentes maneras. Desde la época de Sumeria, de Asiria, de Babilonia, existían en tablillas cuneiformes los registros. Las bibliotecas y los registros de los libros son tan importantes que son la memoria, la posibilidad de que se pueda reconocer el saber de una época. Cuentan que Tot le dijo a los faraones que después de haberles dado los números, después de haberles dado el juego de damas, después de haberles dado los juegos de azar, después de haberles dado cualquier cantidad de cosas, les dio los libros para que ampliaran su memoria, para que pudieran fundamentarse en el tiempo y acrecentaran su conocimiento. Entonces, el libro va a tener toda una historia, va a tener una cantidad de viajes, va a tener una cantidad de influencias, va a cambiar realidades, va a ser visible otras, va a ser absolutamente pícaro, va a ser prohibido, va a ser escondido, va a ser conspiratorio, va a ser esclarecedor, va a ser soñar. El libro va a ser una cantidad de rollos que se sacaban de la fibra vegetal de la planta del papiro, pero los papiros eran quebradizos. Y cuando se estaban acumulando los grandes papiros, hubo una época en que los Ptolomeos dijeron que ellos no iban a prestarle papiros a nadie. Entonces hubo un tiempo en que no prestaron los papiros. Entonces un rey de otra ciudad, como no podía tener papiros, pues digamos el papiro como tal era monopolio. Entonces dijo, como no puedo tener papiros, pues entonces yo me la voy a inventar de otra manera. El tipo se llamaba Pérgamo. Y para inventársela de otra manera, pues hizo el pergamino, que fundamentalmente consistía en coger la piel de un animal y secarla y escribir sobre ella. El pergamino era mucho más flexible porque el papiro es quebradizo. Entonces se hizo muchísimo más flexible y se pudo acumular, ese ya se podía llegar a empastar. Entonces, al principio están los rollos. Sí, y los rollos usted tiene que desenrollarlos para verlos. Una de las grandes paradojas del libro es que los rollos van a ser, que en un momento dado eran incómodos y por eso se tuvieron que empastar y volverse códices, que es exactamente lo que se va a hacer con los pergaminos, ponerles carátulas, tapas, para hacer los códices, y da de cosas. Y sin él, pues tampoco existiría la historia del mundo, porque no hay que de dónde la saca uno, pues de los libros, también la saca de la música, de las historias que la gente cuenta, pero fundamentalmente la lee, está escrita. Hay que darle todos los agradecimientos y hay que contar las historias lindas que los libros traen, porque gracias a ellos tenemos puentes con el pasado, podemos imaginarnos el futuro, podemos crear nuestra propia imaginación al leer Los Solitarios. Gracias a ellos existe un mundo totalmente maravilloso al que tenemos acceso. Entonces, al principio eran tablillas del tamaño de una mano, tablillas que se pudieran manejar fácilmente porque pues es para llevar contabilidades y es para llevar historias. Entonces eran con punzones que se escribían las tablillas cuneiformes en los tiempos de Babilonia, de Asiria, de Caldea, del mundo persa. Ahora, el contenido de estas tablillas se iría a descifrar mucho tiempo después en lo que llaman el siglo XIX. Entonces no se conocería durante mucho tiempo, pero estaban las tablillas y sus significados. Después empezaron a hacerse los papiros. Cuando Tot le dio a los faraones el poder de los libros, ellos empezaron a hacer papiros, y los papiros eran